¿Qué tal? Les doy la bienvenida a nuestra segunda sesión del curso propedéutico para ingresar a la Facultad de Medicina. Hoy en esta sesión vamos a platicar sobre algunos conceptos relacionados con la teoría de conjuntos, así que vamos a iniciar. El objetivo de esta sesión es definir qué es un conjunto, qué es lo que matemáticamente se entiende por conjunto y las operaciones básicas entre ellos. Para esto, bueno, vamos a platicar sobre las operaciones unión, intersección, complemento, diferencia y vamos a platicar un poco también sobre una herramienta visual, una herramienta gráfica conocida como diagrama de Venn para, pues sí, para representar gráficamente un conjunto y sus operaciones dentro de un universo. Así que bueno, sin más preámbulos, iniciemos. La pregunta obvia, ¿qué es un conjunto? En matemáticas, un conjunto es una colección de elementos no arbitrarios, sino que están definidos por medio de una regla de pertenencia. Es decir, existe un criterio que permite saber, definir con toda claridad qué elementos entran en el conjunto y qué elementos quedan fuera del conjunto. Estos normalmente se denotan con las primeras letras del alfabeto y los elementos se encierran entre llaves. Ahora, normalmente en un conjunto no se repiten elementos y tampoco es prioritario el orden en que aparecen estos elementos. Por ejemplo, aquí en pantalla tenemos el conjunto A, cuyos elementos son el número 1, el número 2 y el número 3. Si tuviéramos un conjunto B, por ejemplo, que tuviera los elementos 1, 2, 2 y 3, en realidad sería exactamente el mismo conjunto que A, pues no, los elementos repetidos no se cuentan, solo se cuentan los elementos únicos. Y si tuviera un conjunto C formado por los números 3, 2 y 1, sería también exactamente el mismo conjunto que A, pues el orden no importa, ¿vale? Para conjuntos pequeños, normalmente especificamos los elementos así, uno a uno, aunque es mucho más común en matemáticas utilizar la, digamos, la forma extensiva perdón, vamos, utilizar una expresión que indique quiénes son o qué forma tienen los elementos de un conjunto. Es decir, por extensión, de forma extensiva, uno especifica todos y cada uno de los elementos que forman al conjunto. En este caso, por ejemplo, el conjunto A está formado de manera extensiva, listando todos sus elementos. 1, 2, 3, 4, ya está. Pero, por ejemplo, el conjunto B está definido por comprensión, es decir, hay una expresión que indica qué forma tienen o quiénes son los elementos que forman a este conjunto. En este caso, la expresión que está encerrada entre llaves en el conjunto B significa que B es el conjunto formado por todos los números X en el conjunto de los naturales, este conjunto que está aquí, perdón, este simbolito que está entre la X y la N, se lee pertenece, es elemento de, y lo que indica este otro simbolito, esta N, es el conjunto de números naturales, conocido también, pues, formado por los números que son enteros positivos. El 1, el 2, el 3, el 4 y así sucesivamente hasta el infinito. Entonces, el conjunto B es el conjunto de números X dentro de los naturales, tales, estos dos puntos se leen así, tales que esos números X son menores que 5. ¿Qué significa esto? Si el conjunto B está formado por los números X
que son enteros positivos, tales que esos números son menores que 5, entonces el conjunto A y el conjunto B son el mismo conjunto. Son el mismo conjunto, solo están dados de forma diferente, uno por extensión, listando uno a uno todos sus elementos, el otro por comprensión, dando una expresión que indique quiénes son los elementos de ese conjunto, qué forma tiene. Ahora, normalmente a la cantidad de elementos que tiene un conjunto se le llama cardinalidad. Si H es un conjunto, entonces a la cantidad de elementos que tiene H se llama cardinalidad y se representa con el mismo nombre del conjunto encerrado entre barras, como si fuera es similar al símbolo que se utiliza para el valor absoluto, por ejemplo. Para que tengan una referencia, esta indica la cantidad de elementos, la cardinalidad de un conjunto. Bien, ahora, las operaciones básicas entre conjuntos, las más utilizadas son las operaciones unión, que se representa con este simbolito. Está como U, estilizada. A unión B, así se lee, A unión B. Y si A y B son dos conjuntos, entonces la unión A unión B es un nuevo conjunto formado por los elementos que están tanto en A como, bueno, que están en A o bien que están en B. Vamos, es como en una sola bolsita guardar todos los elementos que están en el conjunto A y también los que están en el conjunto B. Vamos, creo que la palabra unión es bastante sugerente, creo que nos hace pensar exactamente qué es lo que estamos haciendo, guardar en un solo conjunto los elementos que están ya sea en A o en B, todos guardarlos en una misma bolsita. Ahora, caso contrario, la intersección representada con un símbolo similar, solo que ahora abre hacia abajo, un símbolo al revés, A intersección B es un nuevo conjunto formado por los elementos que están al mismo tiempo en A y en B. ¿Ok? O sea, digámoslo así, la intersección entre el conjunto A y el conjunto B es el conjunto de todos los elementos compartidos por ambos conjuntos. Claramente, si el conjunto A y el conjunto B no comparten elementos, si son conjuntos ajenos, así se les llama, conjuntos ajenos a los conjuntos que no comparten elementos. Si dos conjuntos son ajenos, obviamente hacer la intersección de dos conjuntos resulta en lo que se conoce como un conjunto vacío, ¿sale? Un conjunto sin elementos. Otra operación que es muy frecuente es la diferencia de conjuntos. Aquí en matemáticas ya lo habíamos mencionado, de hecho en la sesión anterior, la palabra diferencia es sinónimo de resta. Entonces, en algunos textos, en algunos videos, en algunos tutoriales, ustedes pueden encontrar la operación diferencia representada no con esta diagonal invertida, sino con el símbolo de resta, con el guión que usamos para la resta de números. Bueno, en realidad es más usual este símbolo, esta diagonal invertida, para representar la diferencia entre dos conjuntos. En este caso, la diferencia entre A y B es el conjunto, el nuevo conjunto formado por todos los elementos que están en A, pero que no están en B. ¿Sale? Esto es, podríamos decirlo así, es el conjunto formado por los elementos de A cuando quitamos la intersección con B, ¿sale? O sea, si A y B son conjuntos que comparten elementos en común, los elementos que están en A y al mismo tiempo están en B, los quitamos y lo que sobrevive es la diferencia, digamos, la resta del conjunto A con el conjunto B.
Claramente no es lo mismo hacer la diferencia de A con B que la diferencia de B con A. Si yo escribiera B diagonal invertida A, estaría quitando del conjunto B los elementos que están en A. Si yo escribo como aquí, A diagonal invertida B, estoy quitando de A los que están en B. ¿Ok? Y por último, la operación complemento, que son, en este caso, bueno, estoy aquí indicando complemento de A. El conjunto A complemento, o bien el conjunto complemento de A, es el conjunto formado por todos aquellos elementos que no están en A, ¿sale? Todos los que no están en A. Digamos, estas ideas suelen ser, estas operaciones suelen ser un poco más sencillas de entender si las interpretamos gráficamente. Más adelante, en un par de diapositivas más, voy a mostrar una ayuda visual, pero bueno, voy a poner un par de ejemplos. Supongamos que tenemos el conjunto A formado por los elementos 1, 2, 3 y 4, y el conjunto B formado por los elementos 3, 4, 5 y 6. Como pueden darse cuenta, los conjuntos no son ajenos, es decir, sí comparten elementos entre sí. Para ser más específicos, el 3 y el 4 se encuentran en ambos conjuntos. Entonces, si formáramos la unión de los conjuntos A y B, la unión estaría dada sería un nuevo conjunto formado por los elementos que están en A o que están en B, juntar todos en una sola bolsita. Por lo tanto, queda un conjunto formado por 1, 2, 3, 4, 5 y 6. A pesar de que el 3 y el 4 aparecen en ambos conjuntos, en la unión no aparecen duplicados, según lo decíamos en las primeras diapositivas. Por otro lado, la intersección A intersección B, pueden darse cuenta que está formada solamente por los elementos que comparten en común, en este caso solamente formado por el número 3 y el 4. Y la diferencia, como decíamos hace ratito, la diferencia entre A y B es el conjunto de todos los elementos que están en A, quitando los que comparte con B. O sea, como yo mencioné, la diferencia de A y B es el conjunto A quitando la intersección de A con B, o sea, quitando 3 y 4. Por lo tanto, lo que tenemos aquí es un conjunto formado únicamente por el 1 y el 2. Son los elementos que están en A, pero que no están en B. Ahora, existe otro conjunto que normalmente se le conoce como el conjunto universal, que es el conjunto formado por todos los elementos que se pueden ir coleccionando en subconjuntos. Por ejemplo, en este caso, supongamos que tenemos el conjunto U, el conjunto universal, formado por los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y tenemos al conjunto A, que es un subconjunto formado únicamente por los números 2, 4 y 6. Es decir, A está definido dentro del conjunto universal, contiene algunos elementos del conjunto universal, 2, 4 y 6, nada más. Por lo tanto, el complemento de A, como decíamos en la diapositiva anterior, el complemento de A consiste en todos aquellos elementos que están en U, pero que no están en A. En este caso, el conjunto A complemento está formado por los valores 1, 3, 5, 7 y 8, que están en el universo, pero no están en el conjunto A. ¿Ok? O sea, el complemento de un conjunto, pues depende de cuál sea el conjunto universal. Por ejemplo, aquí si yo ampliara el conjunto universal que sea formado por los números que van del 1 al 10 y el conjunto A lo dejo igual, 2, 4 y 6, entonces el conjunto A complemento se amplía también, estaría formado por 1, 3, 5, 7, 8, aparte el 9 y el 10.
Entonces, el conjunto complemento depende del conjunto universal. ¿Ok? Bien, ahora, lo que mencionaba hace ratito, los diagramas de Venn, ¿qué son? Son una herramienta visual para representar conjuntos y relaciones entre conjuntos, y es una gran herramienta para poder ver, interpretar gráficamente las operaciones unión, intersección, diferencia, incluso complemento de conjuntos. Recuerden, justo lo acabo de decir, es importante usar el conjunto universal como referencia. Normalmente nosotros definimos un conjunto universal dentro del cual existen ciertos conjuntos. Por ejemplo, aquí tenemos el conjunto A y el conjunto B. La unión entre estos dos conjuntos, la unión de A con B, es el conjunto formado por los, digamos, por los elementos de ambos, ¿no? Todo lo que está sombreado en azul es la unión de A y B. Mientras que la intersección, por ejemplo, es solo el pedacito, igual el nombre aquí gráficamente, creo que el nombre cobra bastante sentido. La intersección entre A y B son los elementos que están en ambos conjuntos, en A y en B. Ahora, la diferencia, como pueden notar, por ejemplo, en este caso tengo la diferencia entre A y B. Efectivamente, como ya lo mencionaba, son todos los elementos que están en el conjunto A quitando la intersección con el conjunto B. Son solamente los que están en A, pero que no están en B. Mientras que el complemento, como pueden darse cuenta, son todos los elementos que están dentro del universo, pero que no aparecen en el conjunto A, ¿sale? Todos los elementos del universo, salvo los que están en A. Ese sería el complemento de A. Entonces, bueno, como pueden darse cuenta, pues los diagramas de Venn son una herramienta bastante útil para representar conjuntos y operaciones con conjuntos, como vamos a ver más adelante en un ejercicio. Veamos, por ejemplo, tenemos en el contexto de la medicina, pues aparecen un montón de sobre todo cuando estamos analizando casos de epidemias o nuevos tratamientos, por ejemplo, suelen agruparse en conjuntos los pacientes o los usuarios del servicio médico, agruparse dependiendo de ciertas características, ¿no? Así como al inicio yo proponía un conjunto formado por los números X, enteros, positivos, tales que son menores que 5, igual en matemáticas, en ese contexto, podemos definir conjuntos bajo ciertas circunstancias. Por ejemplo, en una comunidad de 100 personas, podríamos tener 60 personas que padecen de hipertensión, llamémosle el conjunto H, formado por personas que tienen hipertensión, el conjunto D, formado por personas que tienen diabetes, y bueno, supongamos entonces que el conjunto H tiene 60 elementos, el conjunto D tiene 40 elementos y 25 de esas 100 personas padece de ambas condiciones, es decir, está tanto en el conjunto H como en el conjunto D. Podría ser que nos interese averiguar cuántas personas tienen solo hipertensión, cuántas personas tienen solo diabetes, cuántas personas no padecen de ninguna enfermedad. Vamos, dado que el universo en este caso está formado por 100 personas, tenemos un conjunto H con 60 elementos, un conjunto D con 40 elementos y hay un conjunto de personas que tienen ambos padecimientos. Por lo tanto, esta relación entre conjuntos la podemos representar por medio de un diagrama de Venn. Pero bueno, hagamos las cuentas primero. A ver, ¿qué datos tenemos? La cardinalidad del conjunto universal es 100.
Hay 100 personas en total. La cardinalidad del conjunto H es 60. Hay 60 personas que tienen hipertensión. La cardinalidad del conjunto D es 40, 40 personas con diabetes, y sabemos que hay 25 personas que pertenecen a ambos conjuntos, es decir, la intersección de ambos conjuntos es 25. ¿Cómo podemos saber cuántas personas son las que solamente tienen hipertensión? Bueno, pues las personas que tienen hipertensión, pero no diabetes, son precisamente la resta, la diferencia del conjunto H con el conjunto D. Es decir, consiste, como ya decíamos desde hace rato, consiste en quitarle al conjunto H todas aquellas personas que están en la intersección de H con D. Así, la cantidad de personas que tienen hipertensión pero no diabetes es la cantidad de personas que tienen hipertensión menos la cantidad de personas que tienen hipertensión y diabetes. Es decir, 60 personas con hipertensión menos 25 personas con hipertensión y diabetes. Es decir, solo hipertensión son 35 personas. De forma análoga, para saber cuántas personas tienen solo diabetes, hacemos al revés. Ahora la diferencia entre D y H. Recuerden que no necesariamente es lo mismo la diferencia de H con D que la diferencia de D con H. La diferencia de D con H es el conjunto formado por las personas que están en el conjunto D, menos quitando las personas que están en la intersección. Es decir, la cantidad de personas que tienen diabetes menos la cantidad de personas que tienen ambos padecimientos es 40, cantidad de personas con diabetes, menos 25, cantidad de personas que tienen ambos padecimientos. Eso da un resultado de 15 personas. 15 personas tienen solo diabetes. La unión de ambos conjuntos, o sea, la unión de personas que tienen hipertensión o diabetes o ambas, sería 75, ¿no? Sería la cantidad de personas que tienen hipertensión con la cantidad de personas que tienen diabetes, quitando la cantidad de personas que tienen ambas. O sea, o solo hipertensión o solo diabetes. O solo hipertensión o solo diabetes sería 60 más 40, que es el universo, menos 25. Y finalmente, la cantidad de personas que no tienen ningún padecimiento sería el conjunto universal menos la unión que acabamos de obtener. Esta cantidad, 75, es pues la cantidad de personas que tienen algún padecimiento. Por lo tanto, a las 100 personas que tenemos en total, le quitamos las que tienen algún padecimiento y nos quedan 25 personas. Esto de forma gráfica se puede representar de esta manera. Personas que tienen hipertensión son 35 nada más. Personas que tienen diabetes son 15 nada más. Personas que tienen ambos padecimientos son los que se encuentran aquí en la intersección. Y el resto de personas que no tienen ningún padecimiento sería el complemento de ambos, el complemento de esta unión. Por lo tanto, son 25 personas que quedan fuera de este conjunto, pero dentro del conjunto universal. Esta es la forma en cómo hacemos operaciones con conjuntos. Vamos, como pueden observar, la herramienta del diagrama de Venn es bastante útil, es de hecho bastante intuitivo.
Y basta con recordar estas operaciones que son muy básicas. Dado un conjunto universal, tenemos las operaciones unión, intersección, diferencia y complemento. Estas operaciones suelen representarse fácilmente por medio de un diagrama de Venn. Ejercicios como este se van a encontrar en la plataforma. Se encontrarán con algunos problemas donde tendrán que determinar cuál es la intersección de dos conjuntos, cuál es la unión de dos conjuntos, cuál es la diferencia. En algunos tendrán que basarse en algún diagrama de Venn, o en algunos otros tendrán que construir los conjuntos, ya sea por extensión o bien construirlos de forma por comprensión. Espero que haya sido clara la explicación. Estoy atento a sus comentarios. Aquí termina nuestra sesión sobre conjuntos. Que tengan una buena tarde, buena noche.